Vale, bueno, pues vamos a empezar la presentación. Como sabéis, bueno, la he titulado La personalidad, la voz y el tono, claves para la consistencia de una marca. Digamos que al final esto es un poco una guía o unos pasos sobre cómo definir una marca, unas brand guidelines, a partir de la definición de la personalidad y luego bajar a eso, a cómo se manifiesta, cómo se concreta y cómo se plantea de cara al consumidor. Aquí lo iremos viendo por pasos, pero en realidad es un proceso generalmente mucho más orgánico, en el que lo ideal es que participen diversos perfiles que tengan que ver tanto con la marca como con quizá la agencia creativa responsable, y de una forma pues mucho más simultánea que no tan estructurada, como en general al final se hace todo en esta vida. Empezamos hablando de la personalidad de una marca. La personalidad de una marca al final es un conjunto de características humanas que se atribuyen a una marca. Normalmente siempre cuando pensamos en adjetivos, son adjetivos que se podrían aplicar a una persona. Lo que hacemos es personificar esa marca para poder entenderla, porque nos resulta mucho más sencillo entender una personalidad humana que una personalidad de animal, por ejemplo, ¿no? Y al final esta personalidad es algo con lo que el consumidor puede relacionarse. Es decir, uno puede tener sentimientos hacia la personalidad de una marca. Puedo tener una personalidad que me atraiga, puede tener una personalidad que me haga sentir rechazo porque no soy el target, puede ser una personalidad con la que me identifique o con la que identifique a otros. Quizá no es una marca para mí, pero es una marca que veo claramente para mi madre, por ejemplo, ¿no? Eso, para poder tener este tipo de relación, este tipo de empatía, necesitamos que la marca tenga unos atributos humanos. Y eso es lo que básicamente necesitamos para establecer la brand personality. Si nos fijamos un poco en las marcas más exitosas, en especial en lo que se consideran love brands, siempre veremos que la personalidad está muy clara. Es decir, probablemente no la podremos hacer un análisis y nos costará sacarle los adjetivos con cuáles se identifican más, porque muchas veces eso es algo más interno, pero sí que la vemos y la entendemos. Es como si la conociéramos, es como si fuera una persona. Sabemos lo que hará y lo que no hará, o entendemos que haga cierta cosa y otra cosa la veremos como algo que no le pega, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una personalidad definida, tiene una personalidad clara que su target y en general, hablando de love brands, sus seguidores conocen perfectamente. Por eso son love brands, por eso amamos ciertas marcas, porque nos sentimos identificados con ellas, porque entendemos su personalidad y la vinculamos a la nuestra. Por eso, la personalidad es un valor añadido en las propiedades de una marca. Es decir, yo puedo tener un gran producto, puedo tener esos beneficios, puedo tener un gran precio, puedo tener una gran distribución, pero la personalidad es un valor más que tengo que tener en cuenta en el éxito para el éxito de una marca. Se suma a todo. Es decir, por hablar de Apple, ¿no? O sea, puede tener un gran producto, pero puede tener un gran diseño, no un gran precio, pero fundamental es la personalidad que es inherente a todo, ¿no? Que hace que más allá del producto yo me sienta identificado con esa marca y la quiera tener. Entonces, ¿cómo definimos la personalidad de una marca? Bueno, como os decía, a la hora de definir la personalidad de una marca es útil imaginarla como una persona o personaje. Hay muchas marcas que sabéis que tienen un personaje como identidad de marca, ¿no? O sea, pues, no sé, por decir algo, los cereales que tienen normalmente un personaje o, aquí en España lo que era Mr. Proper o Don Limpio, que era un detergente que tenía el mayordomo. Bueno, al final, no, el mayordomo era de otra marca. Pero, bueno, que tienen ese personaje y se identifican y ya lo identificamos claramente con ese personaje, pero lo que en realidad están haciendo es trasladar la personalidad de una marca a algo que vemos físicamente y que reconocemos que tiene una cara, unos ojos, una voz. Pero la personalidad está por encima, ¿no?
Pero bueno, al final es eso. Podemos imaginarla como una persona y a partir de aquí complejizar más o menos. Es decir, las personas somos complejas y tenemos millones de matices. Lo normal es que cuando empezamos a construir la personalidad de una marca seamos más concisos, digamos, no complejicemos tanto, no entremos en demasiadas capas, ¿no? Esto no es que a un personaje de cine, un villano que es malo, pero es bueno porque tiene este pasado, ¿no? Como una complejidad, sino más de una forma un poco más superficial. Me preguntan, bueno, os decía que si queréis las preguntas las vemos al final. Me decían, ¿tiene que ser una persona o puede ser un icono? Puede ser un icono. Eso es más cómo se traslada luego, cómo lo llevamos a las brand guidelines, ¿no? Como, pues si tengo un icono, tengo un personaje, tengo este recurso gráfico o tengo siempre este claim. Aquí, más allá de cómo se plantea luego, cómo se ve, lo que estamos hablando es cómo se concibe. Cuando lo concebimos, es útil pensar en nuestra marca como una persona o como un personaje en el sentido de, pues no sé, si creemos que nuestra marca es un mago. Ahora veremos, por ejemplo, los arquetipos, ¿no? O tenemos un producto de cocina y lo íbamos a identificar con un cocinero y lo definimos cómo será ese cocinero, ¿no? Eso nos ayuda, pues va a ser práctico. No va a ser de decoraciones inútiles, ¿no? De poner florecitas, pero solo del sabor, no sé. Al final es esa serie de herramientas que nos sirven para concebir la personalidad, imaginar que es alguien, ¿no? Puede ser alguien más genérico, puede ser alguien más concreto. Algo que es fundamental, que es importante cuando definimos la personalidad de una marca, es que debe ser consecuencia de la realidad de la marca o la empresa, de sus valores, de su misión empresarial. Porque si no hay verdad, si no hay una verdad de base, al final eso se transmite y la marca no será consistente, no habrá congruencia. Es decir, necesitamos que haya una verdad que está basado, que evidentemente en todas las empresas hay de todo, pero yo tengo una empresa que tiene una misión empresarial, que tiene unos valores, tanto internos de trabajo, incluso dentro de la propia empresa, como externos de cara a la sociedad. ¿Cuál es mi misión como empresa, como marca, de cara a la sociedad? ¿Qué aporto al mundo? Y en base a eso, en base a esa realidad, en base a mi propio producto, ¿para qué sirve mi producto? Yo puedo trabajar la personalidad derivada, la personalidad que se identifique con lo que realmente yo soy. No nos podemos poner una personalidad maravillosa, me apetece ser súper divertido, pero yo tengo un producto que es racional, tengo una misión de empresa racional, mi target es empresarios de alto nivel, no sé. O sea, necesitamos ser coherentes con lo que somos y con cómo nos definimos, porque si no, no se sostendrá. Porque si no, lo que pasará es que tenemos que tener en cuenta que en las empresas trabaja mucha gente. No solo la personalidad de una marca no solo la tenemos que tener en cuenta de cara a las campañas de comunicación. La personalidad de una marca lo tiene que impregnar todo. Desde la fuerza de ventas, desde la gente que trabaja en la oficina, hasta, evidentemente, las campañas. Si solo nos centramos en las campañas y en dar un tipo de imagen en las campañas que no tiene nada que ver con nosotros, todas las demás relaciones que se establezcan con la empresa no casarán y entonces esa personalidad de marca no será consistente, no trascenderá realmente al target. Aquí tenemos un ejemplo, esto es de Firefox, luego veremos más en detalle ejemplos de cómo luego las marcas trasladan todo este trabajo a sus brand guidelines. Pero es importante ver aquí cómo al final esto a nivel de adjetivos explican su personalidad. No vamos a entrar en detalles, pero al final con un adjetivo clave, pues
es abierto, pero Firefox es abierto, y una pequeña descripción de en qué se aplica este adjetivo. ¿Es radical? ¿En qué medida? ¿Es amable? ¿En qué medida? ¿No? Pero al final, si lo vemos así a modo genérico, podrían ser, cuando te dicen cómo describirías a una persona, pues podrías decir una serie de adjetivos similares, ¿no? Una persona que es opinable, que es abierta, que es radical en sus ideas, que es amable, pues son adjetivos que se pueden aplicar perfectamente a una persona. Y esto es lo que nos sirve para decodificar bien el mensaje. Entonces, una de las herramientas que, pese a que tiene muchos años, sigue utilizándose a día de hoy para definir la personalidad de una marca son los arquetipos de Jung. El filósofo Gustav Jung trazó en 12 arquetipos, define, no lo hizo evidentemente para el marketing, pero luego en el marketing, que todo este trabajo nos lo apropiamos, pero trazó una teoría en la que definía a las personas en 12 arquetipos, que considera que cualquier persona se puede representar con uno de estos 12 arquetipos en función de su conducta, de sus preferencias y de su personalidad. Vamos a ver los arquetipos. Él establecía 2 ejes, ¿no? Con 4 puntas. Por un lado, el orden, control y en su contraposición el cambio. Por un lado, la orientación a las personas y por otro lado, la orientación al propio individuo. Es decir, hay personas que son más sociales y hay personas que son más individualistas. Hay gente que necesita más orden, más control y hay gente que necesita cambio, ¿no? Que tiene una voluntad de cambio, que puede ser propio si lo acercamos, por ejemplo, al individuo, o puede ser social, ¿no? Si lo acercamos al eje de las personas. Y lo mismo en el orden. Entonces, en base a dónde se sitúa cada personalidad en estos 2 ejes, él establece 12 arquetipos, que son el gobernante, el creador, el inocente, el sabio, el explorador, el héroe, el mago, el rebelde, el bufón, el amante, el amigo y el cuidador. Estos 12 arquetipos, como digo, se siguen utilizando hoy en día en la construcción de marcas de las empresas. A menudo, las marcas hacen una derivada de esto y establecen sus propios arquetipos, incluso juntando a lo mejor 2 otros ejes, ¿no? Que tengan que ver con su negocio. Pues a lo mejor, pues si es una marca de comida para bebés, pues acotan los ejes a lo que tiene que ver en concreto con la maternidad o con la paternidad, ¿no? Con formas de ser padre. Entonces, a lo mejor en vez de ser orientación a las personas y orientación al propio individuo, pues a lo mejor es hablar más de no lo sé, porque cada marca, cada empresa a veces hace sus análisis, pero a lo mejor es una maternidad más individualista, paternidad más individualista y una paternidad más familiar. Luego, bueno, pueden ser padres más controladores y padres más improvisadores, ¿no? Y entonces, en función de cómo adaptan estos ejes a la propia marca, pues nacen otros arquetipos, pero siempre tienen mucho que ver con los arquetipos de Jung. Son como, a partir de estos, se puede acotar más al universo concreto de cada marca. Y, bueno, si trabajáis en empresas, habréis visto muchos modelos que beben de este. Pero este es como el más básico y a partir de aquí se puede ir reformulando para las necesidades de cada empresa. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De cómo cada marca, de marcas que tienen que ver con cómo se relacionan con cada arquetipo, ¿no? Por ejemplo, pues McDonald's, el inocente, ¿no? El inocente es un arquetipo que está basado en la fe y en el optimismo. Una marca que se asocia a la sencillez, a la nostalgia, a la niñez,
a la inocencia pura, ¿no? Eso es el inocente, que es McDonald's, pero podría ser Coca-Cola también, ¿no? Luego está el tipo corriente, que hay, bueno, también incluso si hay ciertos ciclos, ¿no? Y depende de cómo esté la sociedad en cada momento, veremos surgir marcas que trabajan más un arquetipo, que están más cerca a un arquetipo a otro, pero es normal, ¿no? Porque si la sociedad tiende hacia un lado, nuestra personalidad también. Entonces, por ejemplo, el tipo corriente es una personalidad que con su surgimiento de IKEA surgieron muchas marcas que en realidad estaban ahí en el tipo corriente, ¿no? Hemos dejado atrás como sociedad mucho clasismo, diferencias de clase y al final lo que buscamos es una cotidianidad y poner en valor la cotidianidad y pues surgen muchas marcas que al final es pues el tipo corriente, que lo que quieren es identificarse con cualquiera de nosotros y hablarnos de tú a tú. Lo vemos claramente en IKEA, ¿no? O sea, una marca en la que la base es que todos somos iguales, que trabaja el sentido común, la empatía, el realismo, que no juega con la ostentación, ni siquiera con la aspiracionalidad. Es que no te estoy vendiendo algo que quiero que desees porque no puedes comprar, no, te estoy vendiendo que tú también puedes tener esto, ¿no? El sabio, que es una personalidad de marcas que trabajan, o sea, tienen como atributo la inteligencia, el saber, el entender el mundo, marcas vinculadas a la información, ¿no? Puede ser HP, pero puede ser Google, puede ser la CNN, siempre orientado a entender el mundo, ¿no? El héroe, que es, bueno, la marca que es basada en el esfuerzo, en el honor, en la victoria. Son marcas que también son líderes en el mercado, es decir, pues si en su categoría van a ser la que lidera la categoría, porque por eso son el héroe, como puede ser Nike. El forajido, que es el fuera de la ley, el rebelde, que es considera que las reglas se han hecho para romperse, trata de romper los convencionalismos, de salirse, de pensar out of the box, de dotar de una identidad a su target. Son marcas que suelen estar bastante en el terreno de las love brands porque su target es como ellos, ¿no? O sea, se distingue muy bien del resto y entonces se sienten muy cercanos a la marca que les representa. Puede ser Diesel, pero puede ser Harley Davidson, que es una marca, un ejemplo perfecto, ¿no? de esa identidad propia de forajido. Luego está el mago, que es que juega más con la imaginación, con una aspiracionalidad que prometen cambiar la vida de sus clientes, pues puede formar parte incluso del juego propio de su comunicación, ¿no? Como es el caso de Axe, pero podría ser también Absolut, por ejemplo. Luego está el amante, que es el romántico, el idealista, el seductor, que digamos que la marca habla de vivir, de disfrutar de la vida, de ser complacientes con uno mismo, de sentirnos deseados. Puede ser Martini, puede ser L'Oreal, puede ser Alfa Romeo, Häagen-Dazs, ¿no? O sea, marcas sensoriales. Luego está el bufón, el Joker, que vemos el ejemplo de Fanta, irreverente, divertido, original, es el carpe diem, ¿no? Solo se vive una vez y hay que disfrutar, es momento para la alegría, para la diversión, pero desde una perspectiva frívola, es decir, no darle demasiada importancia, no darnos demasiada importancia a nosotros mismos, ¿no? Luego está el cuidador, en algunos sitios le llaman la madre, que es, el protector, ¿no? La marca protectora que está ahí para cuidarte, para protegerte a ti o a los tuyos, ¿no? Como puede ser Volvo, Mapfre como aseguradora, Médicos Sin Fronteras.
Luego está el creador, que es bueno, el innovador, el inventor, el que juega con el talento, con la imaginación para crear cosas nuevas, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de Apple, pero podría ser YouTube, ¿no? Una marca de creadores, para creadores y para disfrutar de lo que cualquiera puede crear, ¿no? O sea, es marcas que quieren que la gente a través de ellas pueda sacar su capacidad de creación. El gobernante, esta es otra marca líder, siempre un perfil que es líder también del sector, es que pone las reglas del juego, es autoritario, en este caso pues Mercedes, y luego el explorador, ¿no? Que es un ejemplo es Jeep, podría ser Red Bull, es, bueno, romper las barreras, descubrir el mundo, ser libre, ¿no? Esta libertad, esta promesa de libertad que, por ejemplo, tanto Jeep como Red Bull tienen en su misión de marca. Entonces, bueno, esto es un ejercicio que nos sirve para, vale, a partir de aquí, si yo sé que, vale, yo tengo una marca y me identifico con el forajido, ¿cómo soy, no? Ya puedo entender que no, que no soy suave, que tengo una personalidad fuerte, definida, que digo mis ideas, que sigo mis ideas, que me da igual la autoridad, que tengo mis propias reglas, ¿no? Y a partir de aquí ya puedo entender un poco qué tipo de persona soy, qué tipo de marca soy. Y simplemente para que lo veáis, bueno, hay como, esto es un estudio que mostraba las marcas más amadas en América en 2019, ¿no? Hay algunas que, bueno, por ser desde España, a lo mejor no tenemos tan claro su comunicación y su personalidad, pero las que más conocemos vemos que tienen una personalidad muy definida y muy clara, ¿no? Amazon o Google podrían ser esa personalidad del sabio, de Disney también pues el inocente, ¿no? DAF, el cuidador, YouTube que veíamos por ahí, el creador. Bueno, al final, si nos fijamos en este ejemplo o en otros, veremos que las marcas más seguidas y con más éxito siempre tienen esa fuerte personalidad clara que nos hará ver entender lo que hacen y lo que no. Entonces, bueno, pasando un poco continuando con estos pasos, ¿no? Si tenemos que definir una marca, pues lo que decíamos, primero tenemos esa personalidad que nos va a marcar el camino a seguir. Y una vez que tenemos la personalidad, tenemos que plantear la brand voice de la marca, ¿no? ¿Cuál es la voz de esta marca? La voz no es más que la plasmación de esa personalidad que hemos dicho. Como os decía antes, que hace que puede provocar una respuesta emocional en la audiencia. Atracción, curiosidad, rechazo, diversión, interés. La voz es la encargada de transmitir la personalidad nuestra personalidad a nuestro target. Es decir, yo puedo tener una personalidad muy definida en mi documento interno, pero si luego eso no lo plasmo y no lo demuestro, pues nadie se va a enterar, ¿no? Entonces, bueno, simplemente la voz no es un ejercicio nuevo, sino una forma de cómo yo esto lo traslado. Y abarca todo, desde las palabras hasta el lenguaje, o sea, la forma de usar el lenguaje, hasta la imagen, las acciones y los recursos de marketing. O sea, la brand voice es todo lo que a mí me llega de la marca, ¿no? Pues si yo soy una marca que,
por decir algo como muy básico, si yo soy una marca que tengo una personalidad forajido, ¿no? Pues lo que no puedo es mañana sacarte las normas para mi evento, voy a hacer un evento y marco unas normas súper estrictas, ¿no? Porque es como, ¿pero de qué vas? Si tú no eres así, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos está dentro de esa brand voice y tiene que ser coherente con la personalidad de la marca. La voz tiene que ser original y la personalidad también, porque si tenemos la misma personalidad que otro, no, o sea, el arquetipo, evidentemente el arquetipo es común, pero cómo se adecua a lo que yo soy, a mi producto, a mi misión de marca, a mis valores y cómo se baja la brand voice, tiene que ser original, porque si no, no destacaré en medio de todo el ruido publicitario. Entonces, tenemos que entender los matices de nuestra personalidad y de nuestra voz. Un ejercicio que es básico, pero que es útil para trasladarlo a unas brand guidelines, es hablar de lo que somos, pero no somos, ¿no? Porque uno puede decir que es una marca divertida, pero hay muchísimos tipos de humor, ¿no? Uno puede decir que es una marca amable, pero hay muchas formas de ser amable. Entonces, podemos decir, pues somos divertidos, pero no somos cómicos. Es decir, no estamos haciendo chistes todo el día, sino que tenemos una forma de hablar divertida, pero no a base de chiste. O podemos decir que somos humorísticos, pero no absurdos, porque no vamos al humor absurdo, porque jugamos con un humor más blanco o más lógico. Podemos decir que somos amables, pero no somos infantiles, no somos naif, ¿no? O al revés, podemos decir que somos infantiles, pero no amables. Bueno, no lo sé. Podemos ser líderes, pero no prepotentes, es decir, podemos hablar desde el liderazgo y con autoridad, pero sin prepotencia, sin soberbia, ¿no? Está claro, es como lo que somos y lo que a evitar. Podemos ser comunes, podemos ser, pues, está dentro del arquetipo del hombre corriente, pero nunca vulgares. Entonces, esto al final nos ayuda a ver dentro de todo el ámbito, dentro de todo el rango de lo que es una personalidad, a ver en qué lugares coloco mi marca y cómo al final acabo definiendo mi voz. Lo que decías, si hemos definido bien la personalidad, definir la voz no será sencillo porque simplemente se trata de reflejar esos atributos en un documento lo más clarificador posible para que todos los implicados en la comunicación de la marca puedan asimilarlo. Al final, lo que hablábamos son adjetivos, ¿no? Nuestra voz de marca puede ser sobria, seductora, retadora, divertida, ingeniosa, absurda, juvenil, adulta, infantil y todo con matices como veíamos antes. Pero sobre todo, y como os decía, debe ser original. Debemos encontrar nuestra propia voz. Porque además, si lo hacemos bien, ninguna otra marca puede tener nuestra voz, porque seremos tan únicos como las personas. Entonces, si nuestra voz no se distingue de otras marcas es porque no lo hemos hecho bien, porque a no ser que seamos exactamente la misma empresa, no puede ser, ¿no? Entonces, la voz tiene que ser única y diferenciadora para poder distinguirnos de la competencia, para poder realmente llegar, porque si somos iguales que otros, pues para el target seremos todos iguales y nadie nos conocerá. Entonces, a partir de aquí, ¿no? Ya tenemos la personalidad, a partir de los arquetipos, la hemos definido a una brand voice en el que hemos dicho, pues si somos divertidos pero no absurdos, que si somos líderes pero no prepotentes, somos amables pero no infantiles, ¿no? Ahora todo esto lo tenemos que bajar a un tono de voz. Es importante entender que el tono de voz, sí, la voz de marca es una, igual que la personalidad, pero tonos hay muchos, porque el tono se adapta a las distintas situaciones, igual que las personas, ¿no? Una persona
no se comporta igual hablando con el médico que hablando con su pareja o con un amigo o en el trabajo. Entonces, la marca igual se tiene que poder adaptar a diferentes contextos. No es lo mismo un servicio de atención al cliente para resolver quejas o dudas que un post en Facebook para anunciar un nuevo producto o las preguntas frecuentes de una web, ¿no? Entonces, en cada momento, en cada contexto y muchas veces, porque aparte hay marcas que tienen distintos targets, a veces tienes el target consumidor y el target comprador, por ejemplo, hay que entender también, o tienes targets internos y targets externos, pues hay que entender cómo la voz se adapta, el tono se adapta a los diferentes contextos y target. Pero siempre siendo propio de la brand voice. Es decir, lo que no podemos hacer es tener una brand voice que sea divertida, amable, cotidiana, cómplice y de repente tener un tono autoritario, seco, súper formal. No podemos hacer eso. Tenemos que ver cómo una personalidad que es así se comportaría en un contexto formal, pero no aplicar directamente ese tono. Siempre tiene que responder a la brand voice y responder a los objetivos de comunicación. Si yo tengo un contenido en el que quiero hacer un contenido didáctico, pues aunque tenga un tono súper divertido, podré hacer ese contenido didáctico, podré aplicarlo, pero hablando con mi tono de voz, o sea, desde mi voz. Bueno, entonces, para definir el tono es importante que tengamos en cuenta en qué contextos juega mi marca y qué audiencias tiene. Porque dependiendo del producto, pues tendré unas audiencias u otras, tendré unos contextos u otros. Entonces, debemos tener en cuenta cuáles son los contextos habituales y los objetivos y a partir de ahí marcar el tono necesario para cada uno. Primero, como ejercicio lógico, es, bueno, pues necesito, de forma genérica, ¿no? Pues aquí necesito tener un tono más informativo y aquí necesito tener un tono pues más para generar engagement. Y aquí pues al final es más para transmitir mi posicionamiento, ¿no? Entonces, dependiendo de cada contexto, en qué juguemos a cada contexto, primero lo planteamos de forma genérica y luego hacemos el ejercicio de, vale, ¿cómo hace mi marca para hablar de esta manera, para conseguir este objetivo o trasladar este mensaje? ¿Cómo se adapta mi brand voice a esto? Y a partir de ahí podemos ir detallando. Esto puede ser más extenso o menos, pero bueno, cuanto más concretemos, más fácil será luego para todas las personas y todos los perfiles implicados en la comunicación de una marca aplicarlo. Por ejemplo, aquí, bueno, vemos que lo que os decía, pues si tengo que hacer una comunicación interna y el tono puede ser corporativo, pero no será igual el tono corporativo de Apple que el de Mercedes, que el de Fanta, ¿no? O sea, al final Apple con su personalidad no comunica igual que Mercedes, que puede ser más serio, más desde una elegancia, una sobriedad, y Fanta probablemente podrá decir lo mismo, pero con un mensaje pues mucho más, de una forma mucho más informal, más divertida, pero al final puedes estar diciendo lo mismo, pero lo tienes que pasar por el filtro de tu brand voice. Lo que decían, ¿puede Mercedes hacer humor? Sí, ha hecho humor, pero no es el mismo humor que el de Fanta. Y por último, bueno, esto es paso a paso de unas brand guidelines, bajaríamos al estilo, que ya es como lo más concreto, ¿no? Es ese conjunto de reglas que la marca debe seguir para mantener su personalidad. Y aquí sí que independientemente del contenido de los mensajes, de la audiencia a la que se dirigen y del entorno en el que se mueve. Digamos que son los do's and don'ts. Cuando luego veremos ejemplos, cuando luego lo vemos muchas veces en un manual de marca, a veces no se divide tanto entre personalidad, voz, tono, sino que, bueno, al final forma parte de un todo. Pero
por orden, si lo tuviéramos que plantear, estos serían como los pasos lógicos. Primero definimos cómo somos, cuál es nuestra voz, luego cómo nos comportamos, cómo la adaptamos en cada momento y luego lo que podemos y lo que no podemos hacer con esta marca, ¿no? El estilo también incluye no solo las palabras, sino también el look and feel. Pues qué tipo de imágenes nos representan y cuáles no. Por ejemplo, si tenemos que hacer un plan de contenido para redes sociales y tenemos una serie de imágenes, con cuáles nos vemos identificados y cuáles no usaríamos jamás, cómo utilizamos nuestro logo, cómo utilizamos a lo mejor nuestro claim, cuándo lo aplicamos y cuándo no, con qué lo vamos a relacionar y con qué nos sentimos cómodos relacionando nuestro claim. Que a veces, como las marcas tienen muletillas, tienen sus propias construcciones gramaticales, hay marcas que no usan mayúsculas, no sé, pero al final es cómo luego todo esto se aplica en unas normas básicas que todos los que trabajen en la comunicación deben tener en cuenta, ¿no? Palabras clave, ¿no? ¿Cuáles son las palabras? Pues yo me siento como marca, pues, por ejemplo, me siento mejor hablando de personas que de clientes. No hablaré de clientes, por ejemplo, porque tengo un tono de comunicación de hombre corriente y no quiero hablar de clientes o de consumidores, ¿no? Soy una aerolínea y hablaré de viajeros en lugar de pasajeros, por ejemplo. Bueno, ¿cuáles son esos términos con los que yo me siento mucho más representado? Porque a nivel semántico son capaces de construir mucho mejor el imaginario de todo lo que soy que otros. Y lo que decía, el estilo está muy ligado a tipografías, a logotipos, a composiciones, incluso a maquetación, dónde pongo el precio, dónde no lo pongo, cómo lo pongo. Todo cuanto más detallado, pues más coherencia habrá en la marca. Entonces, por ejemplo, aquí, en el caso de que os ponía antes de Firefox, aquí vemos ya, hablan primero de la personalidad y aquí hablan de brand voice y tono, ¿no? Entonces, antes veíamos solo los objetivos, opinionated, open, radical, kind. Pero ahora vemos en qué sentido sí y en qué sentido no, ¿no? Cada uno de estos adjetivos. Para ver exactamente esos matices, porque uno puede ser amable, pero sí de una determinada manera y no de otra. Y bajado en concreto a su producto y a sus canales de comunicación, poniendo ejemplos reales que se adaptan realmente al tipo de mensajes que ellos tienen que dar. Si tienen que poner un error en la web, cómo lo pondrían y cómo no. Y aquí esto es de un aeropuerto y, por ejemplo, es donde van a usar el tagline y donde no, ¿no? Lo que os decía antes también. Donde yo me siento cómodo poniendo lo que es mi mensaje de marca, que es fundamental para mí, que se vincule con ciertas cosas y no con otras, ¿no? Entonces, ¿dónde lo pongo? ¿Cómo lo cuido? Para que no se pervierta. Esto es de Skype, ¿no? Palabras que nos gustan, palabras que no nos gustan, ¿no? Pues hablamos de compartir, pero no hablamos de peer-to-peer. No hablamos no nos gusta la palabra factura, porque es Skype. Nos gusta compartir, nos gusta todo el mundo, nos gusta free. No, o sea, al final es qué palabras nos identifican y cuáles no. Y como decía, cuando ya tenemos todo esto, al final todo esto se plasma en un documento. Hay muchísimos modelos. Muchas veces las empresas crean sus propios modelos, también aplicando a la forma, como hemos visto, el modelo de Skype es muy diferente que el de aeropuerto que hemos visto antes, ¿no? Incluso a nivel de look and feel, a nivel de recursos gráficos, a nivel de forma, porque muchas veces el propio documento, en cómo lo plasmamos, ya transmite nuestra personalidad y nuestra voz de marca. Pero bueno, más allá de eso, lo importante es que el documento transmita de manera concisa, clara y fácil de interpretar las claves de nuestra comunicación.
Y aquí podemos incluir, o sea, normalmente en un documento así habría más elementos, ¿eh? La descripción como marca, como empresa, la descripción de nuestro target, nuestra misión, porque al final de todo eso es de donde va a bajar también nuestra personalidad y nuestra voz de marca. Y este documento, la función de este documento es que se comparta con todos los partners implicados en la comunicación de nuestra marca. Incluso puede ser un documento interno al que acceda cualquier persona que tenga vínculos con la empresa. Porque lo que queremos es que todo el mundo lo entienda y que todo el mundo lo respete para mantener la coherencia de la marca. Y aquí tenemos, si puedo compartir la pantalla. Uy, no tengo el link, perdón, voy a abrir un ejemplo. Sí, vale, perfecto. Bueno, pues este es un ejemplo de IKEA que está online, probablemente tendrán otros mucho más detallados, pero bueno, es para que veáis un ejemplo. Como veis, nuestros hablan de sus valores y de su personalidad. Aquí definen cómo es el tono de voz. Si os fijáis, la propia maquetación nos podría llevar ya a una web de IKEA, ¿no? Bueno, definen para qué sirve el tono, porque al final es lo que les digo, esto tiene que servirle para cualquier persona que tenga que ver con la comunicación de una marca. ¿Cuál es el ADN, cuál es la brand equity de la marca? No voy a entrar en detalle porque al final es un ejemplo, pero entonces ya empezamos a definir que IKEA es una marca juguetona, y pone un ejemplo de creatividad que serviría como para representarlo, con sentido común, y vemos ejemplo de catálogo, visual, y bueno, al final aquí lo detallan más, hablan de grandes ideas son simples, y las simples ideas son visuales, y IKEA es una marca simple. Dice que sí, que las palabras son también visuales, importante, las palabras crean imaginarios. Es una marca honesta, una marca curiosa, y cómo lo van detallando, ¿no? Siempre con ejemplos, incluso llevado a su propio personal. Entonces, luego, ¿cómo lo baja al tono, ¿no? Cómo transmitir este tono de voz. Sé diferente, juega, sé claro, ¿no? Incluso en elementos que son didácticos, ¿no? O sea, cómo las instrucciones de IKEA responden a su tono de voz. Sé visual, sé confiable, sé curioso. Bueno, al final, cómo se detalla, ¿no? Este es un ejemplo, ¿eh? Y los hay, ya digo, mucho más detallados, mucho más, este es como más conciso al final. Pero nos sirve, bueno, para que veáis un ejercicio como práctico. Y entonces, bueno, ya como por último, ¿no? ¿Por qué son tan importantes estas tres elementos que hablábamos? Hay la regla de las 3 Cs, ¿no? Por un lado, la congruencia. Nuestros mensajes tienen que ser congruentes con nuestra personalidad. Tiene que haber verdad detrás. Tiene que ser congruentes con lo que somos. Con nuestros valores, con nuestra misión empresarial, con nuestra identidad, y solo mediante una personalidad clara y una brand voice bien definida, esto pasará. Si os podré facilitar el link de IKEA, sí. Si no está añadido en la presentación, lo añado. Bueno, decía, pues por un lado es importante por la regla de las 3 Cs, la congruencia, congruencia es, porque a veces estas 3 palabras que ahora veremos se confunden, pero en realidad no quieren decir lo mismo. Cuando hablamos de congruencia es el ser congruente con uno mismo, con lo que es. Y para ello es necesario definir bien la personalidad de la marca. Por otro lado, perdón, voy a encender la luz que me he quedado oscuro. Ay, perdón, ya he vuelto. Por otro lado, la consistencia.
Cuando una marca es congruente, tiene una personalidad fuerte, una voz clara, un tono diferenciador, será una marca sólida, será una marca duradera, no será porosa, ante cualquier dificultad no flaqueará, porque tiene consistencia, porque es dura, es sólida. Y será dura y sólida ante nuestro target, porque la personalidad está clara. Uy, me he comido una. Me he comido una. Y la coherencia, que la coherencia habla de que nuestros mensajes, cada mensaje de forma independiente, tiene que ser coherente en sí mismo y con el entorno. Y aquí es importante el tono. El mensaje tiene que ser coherente, se tiene que entender, pero también tiene que entenderse dentro del canal en el que está. Es decir, yo tengo que tener en cuenta, si estoy en un evento, pues no me puedo poner a lanzar una cuña de radio, ¿no? Por así decirlo. Dicen, me he perdido, lo repito. Tenemos congruencia, coherencia y consistencia, ¿vale? Vuelvo atrás. La congruencia, ser congruente con uno mismo, con lo que es la empresa de verdad, que sea transmitido bien en una personalidad sólida. La coherencia, que el mensaje en sí sea coherente, es decir, que se entienda, ¿vale? Primero que se entienda, que el que lo reciba entienda el mensaje que quiere transmitir. Pero también, para que sea coherente y se entienda bien, tenemos que pensar en el entorno y por eso tenemos que adaptar nuestro tono al canal. No es lo mismo un mensaje que lanzo en Facebook que un mensaje que lanzo en Instagram. Así y son dos redes sociales, pero el canal es muy distinto, uno es mucho más visual, y Twitter, ¿no? No es lo mismo. LinkedIn, no es lo mismo el mensaje que lanzo en LinkedIn que el que lanzo en Facebook. Eso ya como base, pero si lo llevamos más al extremo, no es lo mismo el mensaje que lanza mi fuerza de ventas comercial donde se mueve que el que lanzo en una cuña de radio. Entonces, para que se entienda y sea coherente, tengo que ser capaz de adaptar mi voz al canal y a la audiencia. Y por último, la consistencia. Cuando tengo una personalidad sólida, genero una marca sólida. Como extra, hay otra C, pero que ya nos llevaría, que es la constancia, que esto también lo podemos aplicar muchas veces cuando tenemos que plantear un plan de contenido, quizá un always on para redes sociales, ¿no? ¿Con qué constancia tengo que transmitir para trabajar bien la personalidad de marca? Pero bueno, esto es un extra ya de las Cs. Entonces, bueno, al final, si pensamos en una persona, como os decía al principio, y repasamos lo que hemos hablado, pues es muy simple, ¿no? Es importante entender cómo es la personalidad de una persona. Sí, porque me va a gustar o no me va a gustar en función de su personalidad, me va a gustar mucho o poco o regular en función de su personalidad. Esa personalidad se transmite en cómo habla, se transmite en su apariencia, se transmite en cómo transmite, se transmite también en lo que dice, en sus ideas, en cómo se comporta. Tiene que poder adaptarse a las distintas situaciones y es importante que sea coherente, congruente y consistente. Es decir, es muy importante que si yo conozco a una persona, no me sorprenda cada día con algo que no me esperaba que hiciera, porque puede ser una decepción. O tengo que entender cuál es su personalidad para poder entender también sus acciones y evidentemente tiene que ser coherente en sus mensajes o, bueno, estaría con una persona con la que no puedo tener una conversación. Y viendo un poco casos, casos de éxito, pero también como best practices de realmente tonos de comunicación muy bien trabajados, que os los dejo aquí para que también investiguéis un poco. No vamos a entrar en detalle, pero si vemos, por ejemplo, MailChimp, que al final es un servidor de correo para empresas, cómo trabaja un tono claro, optimista, pero sin ser complicado, pese a ser un servidor de correo, que le hace como tener una identidad muy propia en un producto tan poco apetitoso, ¿no?
trabajan una personalidad a través de su tono que consigue convertirse casi en una love brand. Y es todo por su personalidad y su tono de comunicación. Cards Against Humanity, que es, bueno, por ejemplo, es un caso muy divertido, es un juego de mesa que es, bueno, un juego de mesa que se basa en el humor negro, que ha hecho acciones de comunicación muy notorias, pero que es que todo su tono está impregnado por lo que transmite su propio producto, que es el juego de mesa. Incluso, por ejemplo, aquí estamos en un ejemplo de la web que es lo que serían las preguntas frecuentes. Ellos le llaman tus preguntas tontas. Y no tienen ningún miedo porque su target, evidentemente esto no lo puede hacer cualquier marca, pero es que su target saben quiénes son, entonces pueden jugar perfectamente y pueden excederse porque lo van a recibir bien, les va a encantar, ¿no? Entonces, cuando tienes marcas que te permiten tener un tono tan diferencial, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Y porque hará que, más allá del producto, del juego de mesa, que sí, que es un gran juego, pero puede ser un gran juego, pero es que toda su comunicación, toda su personalidad lo ha elevado a categoría de una marca con muchísimos seguidores, con una legión de seguidores. Innocent, que los zumos, por ejemplo, que, bueno, hace ya bastantes años, pero que tuvo una personalidad que empezó a trabajar desde la naturalidad, desde el optimismo, en un momento en el que no había tantas marcas tan naif, pues ellos eran naif a sabiendas, ¿no? O sea, con todas las de la ley. Y tuvieron tanto éxito que, bueno, que salieron muchísimas marcas que copiaban su personalidad. ¿Qué es lo que pasa, no? Que cuando una marca tiene una buena personalidad, un buen tono de comunicación, pues muchas marcas dicen, pues mira, hay que hacer esto. Pero no vale, porque lo haces si realmente tiene que ver contigo, si realmente lo puedes sostener, tu producto lo puedes sostener, porque en Innocent todo estaba... Su brand voice bajaba a todo. El servicio de atención al cliente era un teléfono en forma de banana, las etiquetas de su producto, las etiquetas de ingredientes estaban escritas con esa simplicidad y con esa inocencia, no eran unas etiquetas de ingredientes normales. O sea, todo estaba súper bien trabajado y eso hace una marca de zumos se convierta en un éxito a nivel de comunicación brutal, que luego vienen otras intentando copiar y no funciona. O, bueno, el ejemplo que decíamos, Apple, ¿no? Apple, que tiene una personalidad muy clara y que, por ejemplo, tiene un producto que es un producto técnico, pero, sin embargo, cuando entras en su web, sí te dicen las características técnicas, pero te lo dicen todo de una forma que muy one-to-one y que puedes entender y que te hacen de una forma súper aspiracional, que te apetece, ¿no? Que te genera ganas de tener ese producto, un lenguaje que entiendes, no desde un lenguaje técnico, desde números y cifras y siglas, sino desde lo que vas a poder hacer con ese producto y siempre manteniendo la aspiracionalidad de Apple. Y, bueno, podemos pasar años y seguir entrando y van saliendo nuevos productos y siempre vamos a ver la firma de Apple muy clara en cualquier tipo de comunicación que haga.